Catherine, Pamela. No, Fabiola, ¿tú puedes, por favor, ayudar? Sí, no hay problema. Gracias, Fabiola. Ok, características. Suministros de información para alcanzar objetivos específicos de políticas públicas. Consistente con la lógica dominante del neoliberalismo y la democracia liberal. El objetivo es corregir las asimetrías de información, la falta de suministro de información con el fin de corregir la falla del mercado. En efecto, incorporar a la sociedad civil como un regulador sustituto, las organizaciones no gubernamentales, los funcionarios públicos y los medios de comunicación pueden actuar como intermediarios. Exacto, muy bien, Fabiola, muy bien. Tal y como lo mencionó su compañera Fabiola, aquí, digamos que el actor principal, pues, sería, digamos que la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil. Se cree que mediante el proveer de información, el de cerrar las brechas de información, también se podría contribuir con la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a proporcionar información confiable en un formato estandarizado, ¿no? Entonces, lo que la ciencia nos diga en sus diferentes reportes trabajados por el IPCC tiene que aterrizar al ciudadano de a pie. Y no podemos, los ciudadanos de a pie, no pueden, pues, leer la información de cambio climático con la misma terminología científica, ¿no? Entonces se tiene que cambiar el lenguaje, se tiene que contextualizar al ciudadano de pie para que pueda ser entendible. Difundir información a potenciales interesados. Vamos a tener acciones de apoyo de los ciudadanos, ONGs, contra algunas empresas o algunas entidades que justamente no contribuyen y por el contrario perjudican, ¿no? Se va a reducir los costos de información y de la transacción. Se van a exponer las disparidades entre empresas, localidades geográficas y grupos, ¿no? Entonces lo que se tendría que hacer es justamente a través de la revelación de la información probablemente nos demos cuenta que existen muchas inequidades, injusticias, por así decirlo, ¿no? Tal cual es el objetivo del Acuerdo de Escazú, ¿no? Que ha sido lamentablemente confundido por algunos medios, algunos líderes de opinión y políticos, ¿no? Entonces, lo que se trata es de proveer de información a la sociedad civil, a la ciudadanía, a la academia, a las ONGs, ¿no? Esa información que está en duro por parte de la ciencia, que la ciencia nos otorga, que esté pues en un idioma más digerible para empoderarnos y tomar acciones correctivas. ¿Cuáles son los tipos de regulación basada en la divulgación? ¿No? ¿Cuáles serían esos instrumentos que vamos a encontrar? También los conocen. La evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental eh, debería de ser, pues, debería de ser instrumento de lectura para cualquier grupo de interés que justamente se encuentre en una zona productiva, ¿no? Se encuentre en una zona en donde haya mucha actividad económica, ¿no? Los ciudadanos, las ciudadanas deberían de saber al derecho y al revés la información que está en el impacto ambiental, ¿no? En el EIA, ¿no? Bueno, sí, deberían de conocer muy bien ese instrumento. También otro mecanismo que tenemos son los inventarios públicos de emisiones, ¿no? También debería de ser pues de conocimiento público, los inventarios públicos de emisiones, para saber qué sectores, qué industrias contribuyen más y sobre todo cómo yo, ciudadano de pie, puedo contribuir también a seguir reduciendo estas emisiones, ¿no? Otro mecanismo es el sistema de certificación y etiquetado. Esto también lo conocemos, ha sido implementado hace un par de años o más en Perú, ¿no? En donde justamente en los ciertos aparatos electrónicos, se tiene pues el etiquetado en donde podemos ver también la contribución que se tiene negativa
evidentemente, al cambio climático, ¿no? Y además las normas internacionales, ¿no? ¿Cuáles son los caminos a través de los cuales se va a regular la divulgación de la información, ¿no? Entonces, evidentemente, la información tiene que ser canalizada, la información tiene que llegar a la ciudadanía, ¿no? Se debe de hacer mediante el mercado de consumo. Ahí lo vemos en las etiquetas, ¿no? Las etiquetas que nos informan y que a veces están pues también con muchas tecnologías que desconocemos, ¿no? Entonces, que tienen que facilitar también la difusión o el diseño de esas etiquetas, ¿no? Quizás desde el punto de vista de la salud, los octógonos funcionan mejor, ¿no? Se puede decir que funcionan mejor versus el ecoetiquetado, ¿no? El mercado de capital, el mercado laboral, el sistema judicial, regulación, autorregulación, la responsabilidad pública, ¿no? Un ejemplo es el etiquetado y la certificación, ¿no? Eso también lo tenemos en nuestro país. Felizmente ya lo tenemos, ¿no? Este ejemplo es de la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí vemos en los colores desde el más eficiente, la calificación A, hasta el menos eficiente en consumo energético, ¿no? Y esto es sobre una lavadora, ¿no? Sí, esto respecto a cómo proveer de información. Otro ejemplo también que podemos encontrar es lo que se tiene en algunos países que sufren de pésima calidad de aire, como en la India. Aquí vimos un ejemplo de, aquí vimos un ejemplo sobre cómo las normas internacionales, ¿no? Como por ejemplo algunas ONGs creadas en donde la ciudadanía tiene mayor protagonismo, lo que hacen es establecer justamente sus propias normas de, al menos, límites, estándares de calidad de aire, estándares de calidad de agua, ¿no? Justamente esto pasa en aquellos países que ya tienen, pues, pésimas condiciones, ¿no? Lo que han logrado hacer, por ejemplo, es tener un sistema de monitoreo en donde se puede ver en un mapa dónde están los distritos con mayor o menor calidad de aire, ¿no? Y según eso ir monitoreando e ir conversando con las industrias para que eso vaya mejorando. Y eso lo exige la ciudadanía. Entonces aquí vemos un ejemplo de una ciudadanía más empoderada, en donde tienen información científica, técnica, y en donde además hace uso de las herramientas de tecnología. También es muy conocido o digamos que empleado en África, ¿no? En algunos países del África. Evidentemente ahí también ha habido muchas empresas del tipo de extracción del sector primario que han causado muchos daños y esto ha hecho pues que algunos países cuenten con estos sistemas de vigilancia ciudadana. En Perú también los tenemos en ciertos sectores, sobre todo en minería, ¿no? Sobre todo en minería, pero no funciona como una ONG o como una auditoría ciudadana, sino más sobre todo como un conflicto, como hecho el daño, digamos que reacciono, ¿no? Justamente los ejemplos que estoy mostrando es sobre todo digamos que de prevención y de consenso. La dinámica es diferente, ¿no? Ahora sí, entramos al cuarto instrumento, y estos son los instrumentos voluntarios. En los instrumentos voluntarios, como su nombre mismo lo dice, vamos a tener, digamos que, al Estado que nos va a invitar, no nos va a exigir algo, sino nos va a invitar, va a sacar pues algún decreto supremo y nos va a invitar a ser partícipes de un nuevo compromiso, ¿no? Sin embargo, esto tampoco está normado ni penalizado, perdón, no está penalizado, ¿no? Si no cumplimos con ello, si no aceptamos la invitación, no tenemos una multa, ¿no? Y de estos tipos de instrumentos voluntarios hay varios en nuestro país y también ustedes los van a identificar en el documento que van a trabajar, ¿no?
Entonces, Fabiola, ¿puedes, por favor, contribuir con la lectura de la definición? Sí. Definiciones. La única característica definitoria de la regulación voluntaria es que no está impuesta por la ley. La acción voluntaria puede surgir en respuesta a la amenaza de una acción legal. Traducción propia de Gustung y Murphy, 2000. Los esfuerzos públicos o privados para mejorar el desempeño ambiental, más allá de los requisitos legales, existen. Traducción propia, Patton, 2001. Muy bien, gracias, Fabiola. El Acuerdo de París encajaría en este instrumento voluntario, ¿sí o no? ¿Por qué? Acaban de salir de su clase de COPS. ¿El Acuerdo de París encaja o no encaja? ¿Sí o no? ¿Por qué? Catherine, Mireira, Roxana, Isabel. Iván y Fabiola están activos. ¿Alguien que quiera decir su opinión? Yo creo que sí, porque en el Acuerdo de París se podían tener como participantes, ¿no? Bueno, como observadores a las personas o a los grupos que quieran estar participando en ella, ¿no? Ajá, ok. Muy bien, Rosana. En el Acuerdo de París sí es un acuerdo voluntario, porque cumple con la definición, ¿no? Es una acción deliberada, una acción, digamos que no exige una respuesta y no nos penalizan si no cumplimos nuestro compromiso. Entonces no hay una amenaza legal, no existe eso. Si bien es cierto, los 196 países han ratificado el Acuerdo de París y han actualizado ya sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, pero si yo no lo cumplo, si yo Perú al 2030 no cumplo la reducción del 35% de las emisiones que he dicho que voy a disminuir, nadie me castiga. Hasta el momento, hasta el día de hoy, nadie me castiga. No me van a poner una multa. Pueden derivarse algunos impases diplomáticos, pueden derivarse algunas otras cosas, pero la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático no me va a penalizar. No me va a decir, tú Perú, no cumpliste, tienes de multa $1.000.000. No, no existe eso. No nos van a penalizar, es un acuerdo voluntario. Son 4 tipos de acuerdos de regulaciones voluntarias, ¿no? La primera es una iniciativa unilateral, donde netamente es una sola industria, una sola empresa. Segundo es un código privado, donde va a implicar pues un rubro. El tercero, desafíos públicos voluntarios. Aquí vamos a ver varios ejemplos en Perú. Y el cuarto, los acuerdos negociados, ¿no? Que también va, si no me equivoco, entran los rubros. Aquí están los ejemplos. Esto lo vamos a ver con ejemplos. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia el código privado? Ay, se me movió. ¿A qué hará referencia el código privado? Va a ser una iniciativa de asociaciones industriales, de las ONGs también, y de organizaciones de normalización, ¿no? Como lo vemos aquí en este ejemplo de cuidado responsable, ¿no? Sobre todo para el sector salud en los Estados Unidos. Esto ha sido, pues, digamos que ha sido solicitado por la sociedad civil, se pusieron de acuerdo con las empresas y de esa manera el rubro
pues acepta que tiene que tener un mejor comportamiento, ¿no? Un mejor comportamiento en esta industria sobre todo. ¿A qué hará referencia el acuerdo negociado? El acuerdo negociado va a hacer referencia a los contratos que se van a alcanzar entre el gobierno y la industria para mejorar el desempeño ambiental. Este ejemplo es de Alemania con el sector automotriz. Justamente también para adecuarse a los nuevos compromisos de reducción de las emisiones, que tienen que ver mucho con la generación de la innovación, implementación de tecnología y una migración hacia una economía más limpia, ¿no? Porque está muy de moda la economía circular. Eso sería un acuerdo negociado. El Estado con el rubro. Pero una vez más, recalco, si no lo cumples, no te voy a castigar, no te penaliza, ¿no? Después tenemos el desafío público voluntario. En el desafío público voluntario van a ser programas patrocinados por el gobierno que van a alentar a las empresas a mejorar el desempeño ambiental y recibir un reconocimiento por sus esfuerzos. Estos desafíos públicos voluntarios están siendo ampliamente impulsados por el Estado peruano. Ahí tenemos el programa de la huella hídrica, el certificado azul, con el distintivo certificado azul. Tenemos también la calculadora del MINAM, que está incentivando a las empresas a medir y reducir su huella de carbono, compensar también. En tercer lugar, también tenemos el acuerdo de producción más limpia, ¿no? Sobre todo en la gestión de los residuos sólidos, que es el único tema que se toca en este acuerdo. Una vez que las empresas se comprometen y cumplen, el Estado lo que hace es darle su premio, ¿no? Un distintivo. ¿De qué les sirven las empresas? Mejora la reputación. Mejora la reputación, gestionan los riesgos, una serie de beneficios que algunas empresas ya lo están mapeando y felizmente lo están incorporando. No es obligatorio. El Estado lo que hace es sacar un decreto supremo, invitar a las empresas, y las empresas lo que hacen es, algunas aceptarán la invitación y formarán parte pues del acuerdo. A otras no, simplemente, ¿no? No es obligatorio, no es obligatorio. Luego tenemos el tipo unilateral, ¿no? La iniciativa unilateral, que es en donde se va a, digamos que a consensuar acciones para mejorar el desempeño ambiental dentro de una sola empresa. Solamente es una sola empresa. Y aquí calza pues el ejemplo de la empresa estadounidense 3M, ¿no? La empresa solita lo que ha hecho es, digamos que desde los 70 viene gestionando, viene implementando la producción más limpia y con ello reduciendo los residuos sólidos, los residuos sólidos, con ello reduciendo también las pérdidas en materia prima, reduciendo el consumo energético, reduciendo sus emisiones de dióxido de carbono equivalente y con ello aumentando su rentabilidad, ¿no? Esta fue una iniciativa que nace de la empresa para cumplir una normativa ambiental en Estados Unidos. La empresa 3M fue más allá de ello y lo que hizo pues fue sentar los pilares de la producción más limpia, ¿no? Ya luego lo que ha hecho pues simplemente es hacer un acuerdo. Ya lo viene cumpliendo, entonces hago un acuerdo de lo que yo ya vengo cumpliendo, ¿no? Los beneficios son amplios que ha podido obtener la empresa 3M. Entonces, estos fueron los cuatro acuerdos voluntarios, ¿no? Los 4 tipos de acuerdos voluntarios. Unilateral, una empresa, solamente una empresa con el Estado. Claramente esa única empresa tiene que ser representativa en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Allí probablemente entren algunas empresas, sobre todo en países industrializados, ¿no? Ciertas empresas que están pues contribuyendo de diferentes rubros que contribuyen mucho con las emisiones, ¿no? Luego están los códigos privados, sobre todo yo creería que ahí están pues algunos sectores, algunos rubros, ¿no? En Perú, como el rubro del cemento, que son 3, 4 empresas nomás,
Y también, ¿qué otro rubro puede estar en los códigos privados? Algunas agroindustrias grandes, ¿no? Que se encuentran operando en la selva, que son pocas también, ¿no? En el desafío público voluntario, las iniciativas que hemos visto del acuerdo de producción más limpia, el certificación de la huella hídrica, y además la calculadora del carbono, ¿no? Para reducir las emisiones de dióxido de carbono. A ver, entonces, ¿cuáles son los requisitos para que estos acuerdos, que en la teoría se ven muy encantadores, puedan cumplir, puedan ser efectivos, eficientes, ¿no? ¿Cuál es la garantía de, si yo te estoy invitando a participar en esto, que va a tener pues impactos positivos en el cambio climático, cuál es la garantía de que se cumpla, ¿no? Suena muy bien. Tienen que haber objetivos claros. No simplemente es decir, yo voy a reducir. ¿En cuánto? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el plazo? Objetivos claros, plazos, fechas determinadas. Transparencia, que se pueda divulgar la información, que se divulgue tu metodología, que se divulgue el inventario que estás generando, ¿no? Los reportes que estás generando. Puede ocasionar algún tipo de amenaza, sí, un tipo de sanción pública y privada, sobre todo pública, ¿no? Sobre todo pública al no, pues, al no cumplir con lo pactado, ¿no? Podría ajustarse, se presta para que se pueda ajustar tal y como funciona el Acuerdo de París. En el 2016, cuando los países presentaron sus contribuciones nacionales determinadas intencionales, a la fecha los países lo que han hecho es ajustar ese compromiso. Perú inicialmente dijo reduzco un 30%, ahora Perú ha dicho que va a reducir un 35%. Ha aumentado ese compromiso al mismo año, que es el 2030. Se espera también que debe de generarse una estructura de incentivos más amplias, ¿no? Ya que es algo voluntario, lo que se espera es que ese compromiso se vaya reforzando con el tiempo. Eso es lo que se espera para que este mecanismo pueda ser efectivo, ¿no? No en los 50 años voy a solamente reducir 30%, ¿no? Si ya en 2030 he dicho que voy a reducir el 35%, pues al 2040 se tiene que repotenciar el objetivo y así hasta el 2050, 2060, ¿no? Periódicamente. Entonces, para que sea efectivo estos acuerdos, tipos de acuerdos voluntarios, se tiene que ajustar gradualmente los objetivos, los plazos, las metas diferentes. Tiene que también tener una estructura de incentivos más amplia, ¿no? Tiene que incorporar a otros actores, ¿no? Evidentemente, a actores como el Estado y actores como la sociedad civil, las ONGs, la ciudadanía y la academia, ¿no? Para poder justamente no caer en el, como se le dice en inglés, en el greenwashing o en el lavado verde, en que solamente estoy promocionando en la foto que me estoy comportando bien, que estoy reduciendo el consumo de agua o reduciendo pues los efluentes vertidos al mar sin ser tratados. Entonces tiene que justamente demostrarse que se está trabajando de esa manera para que no solamente quede en el llamado lavado verde, ¿no? Después de haber visto la teoría, lo que nos toca hacer es, esa teoría que hemos revisado con terminología, vamos a buscarlo en el archivo que les he enviado mediante link. En un link que les he pasado un archivo. Ese archivo contiene las medidas y acciones para mitigar los gases de efecto invernadero, por sector, por rubro. Ustedes van a identificar qué acción corresponde a ecoimpuestos, qué acción corresponde a acuerdo voluntario, qué acción correspondería a comando y control, qué acción correspondería a cuota de negociación. Cada definición, cada terminología que hemos usado, ustedes la van a identificar en esta lectura. Este archivo es extenso, tiene 143 páginas.
Ustedes vayan al rubro que más les gusta. Vayan al rubro que más les gusta y ahí identifiquen. Tienen que identificar un instrumento por 4 tipologías. Es decir, tienen que venir con 4 ejemplos. 4 ejemplos diferentes, de diferentes instrumentos. Acuerdo voluntario, comando y control, los ecoimpuestos o la difusión de la información. Y luego ustedes van a incorporar un instrumento más. Una acción, un instrumento, una ayuda, pero usando la terminología. Para ello van a tener 30 minutos. Me pueden invitar a cada sala para conversar sobre ello. Y después de esos 30 minutos, cada grupo va a tener que exponer, va a tener que socializar lo que ha encontrado para poder, pues, nutrir la teoría con la parte práctica. ¿Se entendió la indicación? No, ¿podrías repetirla, por favor? Ok, a ver, mejor abro el archivo, yo tengo el archivo, ¿sí? ¿Ya descargaron el archivo? Sí, yo sí. Ya. Fabiola, Iván. Sí. ¿Sí? Ya, este archivo está bastante interesante. Es lo más actualizado que se tiene. Justo asistí a un webinar del gobierno peruano y pasaron este archivo, Super Power. A ver, estoy compartiendo en pantalla, ¿lo están viendo? Sí, Ya. Ok, aquí vamos a encontrar eh, todos, todos los, eh, vamos a encontrar todas las medidas y acciones para reducir nuestros gases de efecto invernadero a nivel nacional. Está tan detallado que lo han dividido por rubro, por sector. Por ejemplo, vamos a tener primero energía, luego procesos industriales y uso de productos, luego la agricultura, luego tenemos al uso del suelo y cambio del suelo y silvicultura, luego tenemos a los desechos, y por cada uno de estos sectores, que justamente son los 5 sectores críticos para implementar nuestras medidas de mitigación, vamos a encontrar una serie de medidas y acciones. Lo que ustedes tienen que hacer es escoger primero el sector que más les gusta. Trabajen en el que más les gusta, con el que estén más familiarizados. ¿Sí? Por ejemplo, una vez que escogieron, por ejemplo, energía, supongamos que he escogido energía, que es lo primerito. Vamos al sector de energía. Y lo que justamente lo que vamos a hacer es, dentro del sector energía, que está en amarillo, vamos a leer cuáles son esas medidas. Y esas medidas que estoy leyendo voy a pensar automáticamente, según la clasificación que hemos visto de instrumentos. ¿Es comando control? ¿Es ecoimpuesto? ¿Instrumentos de mercado? ¿Es divulgación de la información? ¿O 4 es un acuerdo voluntario? Por ejemplo, ejecutar campañas de capacitación a los minoristas y distribuidores. La capacitación, el proveer de información, ¿a cuál de esos instrumentos de mercado pertenece? Perdón, a esos instrumentos políticos de cambio climático pertenecería. campañas de capacitación a los minoristas y distribuidores de información. Ajá, muy bien. Al tipo 3, ¿no? El tipo 3, al tipo 3 pertenecería, ¿no? ¿Sí? Al Sí, instrumentos basados en la información, porque se va a capacitar. instrumentos de información. Ujú. Ajá. Por ejemplo, también actualizar la línea base del parque de luminarias.
control. Mm, El parque de luminaria. ¿A qué se refiere ese rubro? Línea Actualizar, base. ¿Es actualizar, como un instrumento de gestión ambiental? sí, es un instrumento de gestión ambiental. Lo que se va a hacer es actualizar todas las luminarias que se tiene pues a nivel nacional, si no me equivoco. Tendría que ver el alcance. Entonces, Corrección y control. Para mí, ¿no? ajá. ¿Qué dice Fabiola? ¿Qué dice Iván? Comando y control, perdón. Comando y control. Ujú. Para que sea comando y control, Roxana, tendríamos que tener pues implementación o diseño de cierta ley o cierto decreto, ¿no? O un impuesto de por medio, ¿no? Esto sobre todo, al actualizar la línea de base estamos generando información. Recordamos que para justamente proveer de información tenemos que tener información. Entonces es necesario, esto es sobre todo de difusión, ¿no? Otro, aquí, fortalecimiento del marco institucional. Ese sí sería comando y control. Ok, ya. Aquí, etiquetado de eficiencia energética. El etiquetado de eficiencia energética definitivamente es Ecoimpuesto. Ecoimpuesto. el etiquetado es sobre todo es de difusión de la información, ¿no? Instrumento Ah, basado en la información. Ahí vimos las etiquetas, ¿no? Que están ahí justamente para que las personas tomemos decisiones, ¿no? ok, ok. Ujú. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente ver las diapositivas, ver la teoría y vincularlo con lo que estamos leyendo. Y solamente escojan, traten de ubicar solamente por cada tipo que hemos visto un ejemplo. Entonces escojan solamente un rubro para que se les haga pues sencillo poder leer, ¿no? ¿Sí? Magister, ¿le parece en grupo de 3 o van a ser en grupos de 2? Porque las personas que están activas son los 3 ingenieros. Traté de comunicarme con la ingeniera Isabel y no me contesta. Entonces, ¿le parece si los agrupo a ellos 3 y vemos si las otras personas ya se activan Ya, luego está bien. para Ajá, no está bien. perjudicar? ¿Me parece? Está bien para que puedan debatir. Listo. Vanessa, ¿también hay que hacer una propuesta más por cada uno o es una propuesta por los cuatro? Una propuesta en general, solamente una. Gracias. O sea, vamos a estar en un grupo, Iván, Fabiola y yo, ¿verdad? Sí. Y van Exacto, a ya estoy crear, creando ya el grupo. Ahorita les va a llegar una notificación para que puedan aceptar e ingresar a esa sala. Bien. ¿Me confirman, por favor? Ahorita les acabo de enviar.